Muchas gracias por acompañarnos. Querido Héctor Aguilar Camín, queridos amigos todos, para mí, en nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es un honor y un gusto recibir nuevamente a un gran amigo de esta feria, en esta ocasión para presentar su nueva obra titulada Historias Conversadas. Héctor Aguilar Camín es uno de los escritores más destacados de nuestro país. Su prestigio lo ha construido con su tenaz y perseverante trabajo como periodista, historiador y escritor. Además, es fundador y director de la revista Nexos, decana del periodismo cultural y de reflexión en México, y es un analista político y social de primer orden, cuya opinión es imprescindible en el debate nacional sobre los temas más relevantes de la agenda pública actual. La narrativa de Héctor Aguilar Camín tiene la capacidad de atraparnos, nos lleva a lugares donde la ficción se funde con la realidad. Es capaz de mostrarnos la pasión, el amor o el poder que viven sus personajes y de hacernos, más allá de observadores, partícipes de su obra. Su nuevo libro, Historias Conversadas, nos muestra, tal como él lo ha expresado, y abro comillas, un compendio de los temas que lo han obsesionado en su vida, se cierran comillas. Aguilar Camín toma como recurso conversaciones surgidas de la realidad y las ficciona para construir personajes e historias. Con esta obra se confirma en cada relato por qué nuestro invitado es uno de los máximos narradores mexicanos de nuestros tiempos. Felicito al sello editorial Literatura Random House, por acá también a sus directivos, a Andrés, a Romeo, por su publicación. Estimado Héctor, agradezco profundamente tu presencia que nos llena de satisfacción y no dudo de que lo que compartiremos esta tarde, de lo que compartiremos, surgirán nuevas historias conversadas. Muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a empezar con una autocrítica, porque la verdad es que cuando me dijeron que quién quería yo que me presentara, dije, no le voy a dar la lata a nadie, mejor que no me presente nadie, y yo me presento solo. Y entonces me encuentro en la situación de que no sé exactamente qué decirles, ni cómo presentarme, pero quizá una buena manera es contarles pues un poco de dónde viene este libro y cómo es que fue volviéndose una acumulación de narraciones que empecé a hacer en el año de 1990 y que terminé la última de estas pues probablemente en el año de 2015. Esta manera de contar historias en el curso de una conversación tiene un linaje muy largo y muy clásico en la literatura. Desde luego es el mecanismo fundamental de Sherezada, que tenía que convencer a su marido, el sultán, pues que no la matara, ¿no?, esa noche. Entonces le contaba historias que nunca terminaban, historias dentro de historias, historias dentro de historias dentro de historias, y todo el tiempo ella era la que narraba y la que imitaba las voces de los personajes que formaban parte de su historia, que a su vez tenían dentro otras voces y así. Es un linaje muy clásico. Mucho más acá, mucho más cerca, una de las grandes novelas de Leo Tolstoy, se llama La Sonata Kreutzer. Es la terrible historia que cuenta un loco, aparente loco expresidiario, que viene en un tren y cuenta cómo es que él llegó por celos a la decisión casi compulsiva, irrefrenable, de matar a su mujer. Y esa es la historia. Pero la verdad, el linaje de estas historias es mucho más cercano y mucho más modesto. Esto viene de haber oído en mi casa a mi madre y a mi tía contar historias sin parar en las sobremesas, en cualquier ocasión de reunión familiar, a propósito de cualquier cosa. Y a propósito de cualquier cosa tiene su gracia, porque siempre era como para ilustrar algo que estaba en la mesa
y decían, a propósito de eso que ustedes están diciendo, en Chetumal pasó tal cosa. Chetumal es el pueblo donde yo nací en el año 1946, era un pueblo de 8,000 habitantes. Mi madre había nacido en Cuba, en Palma Soriano, que era ni siquiera un pueblo, era una extensión de un central azucarero. Y mi tía había nacido en Gijón, en una Gijón que tendría probablemente unos 30,000 habitantes. De manera que todos los recuerdos que ellas tenían eran de un mundo pequeño que habían llegado a conocer con gran detalle, como es en los pueblos pequeños. Todo el mundo cuenta la historia de todo el mundo sabe los secretos de todo el mundo. Es imposible vivir de espaldas a la mirada de los que están alrededor. Y eso le daba a sus relatos una inmediatez, una realidad verdaderamente extraordinaria y una continua, una memoria que estaba siempre como esperando el momento de saltar. No me dejará mentir Ángeles Mastretta, que empezó a oír esas historias muy temprano, en el año 78, y yo ya llevaba para entonces 34 años de oírlas, 30 años de oírlas, y le sorprendía mucho porque, claro, repetían mucho las historias, ¿no? Pero de pronto tomaban un tema y Ángeles decía, esa es nueva, y aparecía una nueva historia. Y otra vez, ¿no? Y esa es nueva, y aparece otra nueva historia. Yo creo que un año antes de morir mi madre, todavía en mi casa, de pronto algo y contó otra historia, y Ángeles dijo, es increíble, esa también es nueva. Entonces, ese es el origen de este libro. Y la historia canónica, la historia conversada canónica de mi casa, que contaron hasta la perfección, hasta lograr la perfección, mi madre y mi tía, es la historia de un crimen político sucedido en la ciudad de Chetumal. Durante el gobierno de un jalisciense, de Margarito Ramírez, que fue gobernador de Quintana Roo, del territorio de Quintana Roo, entonces, pues creo que como 14 años. En realidad Margarito no era el gobernador, casi no estaba, pero a él le cargaban todas las cosas. Lo que tenía Margarito era un equipo de jaliscienses que gobernaban con él y en realidad gobernaban por él en su lugar. Y la gran mala fama del gobierno de Margarito Ramírez, al final yo he venido a entender que era por los procedimientos muy atrabiliarios del secretario de gobierno, que era un señor Amezcua que tenía muy malos impulsos personales y muy malas conductas públicas. Bueno, el caso es que había en Chetumal una gran molestia con la manera tiránica y abusiva de este gobierno y una muy mala fama para Margarito Ramírez y su grupo de cogobernantes. Y había un veracruzano que era un hombre que tenía el don de hablar con elocuencia y de convencer, y con elocuencia y con rabia, ¿no?, de los abusos que había en el pueblo. Se llamaba Pedro Pérez. Y él todo el tiempo estaba en la cantina, en la plaza, en donde fuese, él estaba todo el tiempo hablando mal, pero muy bien, en el sentido de que muy elocuentemente, de este grupo de, decía él, invasores que habían venido a Quintana Roo, a apropiarse de Quintana Roo, como si él viniera de Quintana Roo, él venía de Veracruz. Y fue creando una tensión extraordinaria, y porque claro, los que gobernaban pues no venían precisamente de un salón de diplomacia, venían de este estado, de unas épocas muy tremendas de este estado. Margarito Ramírez fue gobernador aquí en la época cristera, es decir, le tocó una guerra. De modo que no era un gobernador suavecito, ni el estilo de sus cogobernantes era para nada eso. Entonces se fue creando, como se crean en las tragedias, una inminencia de que lo iban a matar. Y estaba como en la tragedia griega, en el pueblo, la idea, a este Pedro Pérez lo van a matar. Ya viste lo que dijo acá, ya viste lo que dijo allá, ya viste. Y un día mi madre y mi tía estaban
en su casa estaban guardando ropa que habían planchado y de pronto sonó un tiro. Y mi tía, o algo parecido a un tiro, porque luego, ahora quizás estamos más acostumbrados a identificar los balazos en la noche, pero que es como balazos, pero mi tía era medio bruja y tenía unas anticipaciones extrañas, toda su vida la tuvo. Tenía una lengua realmente de gitana, porque tiraba de pronto unas maldiciones que se cumplían, era muy rara, muy rara. Y en el silencio ahí de la noche de Chetumal, que no es silencio, sino es una especie es un estruendo de grillos chirriando, se oyó ese, y entonces mi tía dijo: mataron a Pedro Pérez, y tal cual, lo habían matado ese día. Lo habían matado en un pleito de cantina, borracho él y borracho su matador, siendo su matador yo le llamo en el cuento Arreola, su nombre era Ramírez Padilla, un agente de Jalisco, como Margarito Ramírez, pues un jacobino, ¿no? Una gente muy anticristera, anticatólica, anticlerical, diría yo, sobre todo. Uno de los agravios que tenía la población de Chetumal con ellos es que se sentaban frente a la iglesia a reírse de los hombres que iban a misa acompañados o acompañando a sus mujeres. Y se reían de ellos, porque decían unos mandilones, etc. Entonces, mi mamá contó muchas veces esa historia, muchas veces, y un día añadió lo que realmente la hace redonda de cabo a rabo. Y es que este matador, que fue protegido, ¿no? Lo sacaron del estado en una avioneta, de la ciudad en una avioneta, del pueblo, lo sacaron del pueblo de Chetumal en una avioneta, se lo llevaron y finalmente nunca hubo un juicio para él, aunque todo el mundo sabía que él había sido el asesino. Pero este hombre, también anticristero, anticatólico, tuvo una hija monja. La hija se hizo monja. Y no solo monja, sino se hizo monja revolucionaria. Y no solo revolucionaria, sino guerrillera. Y la mataron de tiros por la espalda, en lo que parece haber sido claramente una ejecución. Entonces, de pronto, como que la fuerza y el azar de los hechos convierte un crimen impune en un castigo de, en cierto modo, ejemplar, sin que medie la intención ni la voluntad de nadie, simplemente la lógica un tanto cuanto perversa y extraña de los hechos. Bueno, este es el relato que cifra para mí este recurso de contar una historia a través de una conversación, que era una especialidad de mi madre y de mi tía. Y yo, a partir de ahí, escribí ese relato con una gran facilidad, porque me eran muy familiares todos los elementos. Y entonces seguí y probé algún asunto que yo conociera, que me pudieran contar. Y un segundo relato que escribí fue la historia que me contó Gilberto Guevara Niebla sobre su padre. Que Gilberto Guevara Niebla fue un gran dirigente del 68, quizá el más elocuente y el más serio de todos, y siempre creció en la izquierda, era un agente de izquierda, y su primo, Carlos Guevara, era también un agente de izquierda, nada más que en un lugar terrible para ser gente de izquierda, que era la Universidad de Sinaloa de los años 60, los años 70. La Universidad de Sinaloa se volvió una universidad de izquierda en el peor sentido de la palabra, porque fue capturada por lo que entonces se llamaban los enfermos, aludiendo al libro de Lenin que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Y estos enfermos dijeron: no, nosotros sí somos los ultras y nosotros sí somos los enfermos. Y empezaron una campaña brutal en contra de la gente de izquierda reformista. Y a tiros, era un grupo violento. Y mataron al primo de Gilberto Guevara en los pasillos de la universidad.
simplemente para decir de pronto cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Y estaba Guevara en Culiacán y le llamó su madre que su padre había caído en el hospital y estaba muy enfermo e iba a morir y que él debía ir. Y él fue. Y llegó y lo encontró efectivamente en un estado agónico, lo veló un día y el segundo día que estaba con él velándolo, de pronto el papá volvió en sí con una lucidez y con una vitalidad totalmente inesperada y le dijo: hijo, yo quiero, antes de morirme, que tú sepas que yo no soy el que has conocido. Yo tuve una vida antes muy distinta a la vida que tú has conocido. Yo fui un gran capo del narcotráfico en Sinaloa antes de casarme con tu madre y de tener la familia que tengo. Entonces Guevara dijo: bueno, este delirio pues es parte de la agonía, es parte de la enfermedad. Dijo: sí, papá, no se agite. Dice: no, es de verdad. Mira, y entonces le cuenta que él era amanuense de un juzgado y tenía un amigo que era medio policía municipal, y de pronto le llegan de parte del gobierno a decir: ustedes son de la sierra, ¿verdad? Ustedes conocen la sierra. Pues sí. Los necesitamos de guías porque van a llevar a unos señores a la sierra. Y los señores resultan ser unos americanos, un militar, otro diplomático, que quieren que haya siembra de amapola en altas cantidades en Sinaloa, porque necesitan morfina para los hospitales del frente, porque está interrumpida la producción por la guerra en el frente oriental de Turquía y hay una enorme cantidad de muertos y de heridos en los hospitales militares y no hay analgésicos. Entonces hacen un pacto secreto con México para que México produzca la amapola, que luego ellos procesan, vuelven morfina y abastecen sus hospitales. Muy bien, sucede. Hay un gran auge de la siembra, se llena la sierra de amapola, desplazan a los chinos, que eran los que tenían realmente el pequeño mercado aquel, y satisfacen la demanda americana. Termina la guerra y regresan los mismos o unos distintos de parte de todo en secreto con el gobernador de parte del gobierno federal a decir: pues ya queremos que se termine esto, ¿no? Queremos que esto termine y vamos ahora a erradicar los plantíos. Sí, cómo no. Entonces, lo que sucede simplemente es que cambia de dueño y empieza a estar en manos de los gángsters que fundan Las Vegas y empiezan al tráfico ilegal en alta escala. Imagínense nada más lo que podía hacer ya para ese momento una siembra de amapola que podía abastecer por lo menos parte de la demanda de morfina durante la guerra. Y en eso, uno de los militares jóvenes que habían venido a la primera siembra, digamos, autorizada por el gobierno, llega al negocio ilegal y a encargarse del negocio ilegal. Y entonces, hasta aquí estoy seguro de que es la historia que me contó Guevara. Luego yo escribí de ahí el resto de la historia. Yo no estoy seguro si me la contó Guevara o la inventé yo. Muere el papá de Guevara y al día siguiente su mamá manda poner en todos los periódicos del noroeste una esquela de la muerte de él. Y Guevara le pregunta, bueno, Guevara, que ya en mi cuento se llama Lezama, ahora le voy a decir Lezama porque ya no sé si esto lo invento yo o me lo contó él. Lezama le pregunta: mamá, ¿por qué gasta usted ese gasto? Es que me lo pidió tu papá. ¿Cuál? Están en el entierro muy modesto en el cementerio municipal de Hermosillo, y se aparece un tremendo automóvil con una corona gigantesca y se baja del carro un tipo que tiene mal del pinto,
le dice, este es el entierro de Arnulfo Lezama, sí, sí, este es. Y bueno, en la plática le dice el papá de Guevara, yo con el que hice todo ese negocio, toda esa cosa en Sinaloa fue con un hombre que tú no conociste nunca, pero que se llama fulano y que le dicen el Fincho. El Fincho. Y entonces se baja el tipo del carro y dice, ¿tú eres el hijo de...? Sí. Bueno, pues no necesitabas decirme, eres igualito a tu padre. ¿Y usted quién es? Pues yo soy el Fincho. Entonces Guevara dice, Lezama dice, entonces no estaba delirando mi padre, sino que este señor es el que se conoce la historia secreta de mi padre. Entonces le dice, oye, cuénteme. Y el tipo le cuenta. Lo cita en la noche ahí en un motel de Hermosillo y le cuenta. Y le cuenta la historia de cómo él y el papá de Lezama se vuelven los colaboradores cercanísimos, digamos, no los sicarios, porque no es un mundo de asesinatos, es un mundo de ilegalidad y de corrupción. Y el americano, el gringo, que es el que se encarga, es un tipo que viene ya muy dañado de todos los lugares donde ha estado. Es un psicópata, está obsesionado por abusar sexualmente de jovencitas, y el Fincho tiene una niña chiquita, jovencita, que de pronto el gringo quiere abusar de ella. Y entonces Lezama, todo el mundo le tiene un miedo tremendo al gringo. Entonces Lezama se pone en medio y le dice, no, tú no puedes llevarte a esa niña porque esa niña es para mí y yo la escogí. Entonces, si quieres con ella, primero me tienes que quitar a mí. Y entonces la protege, la saca y se la llevan. Y esa es la gratitud que le guarda el Fincho toda la vida. Esa es la razón por la que llega a su entierro con las coronas de flores. Y la historia sigue, y eso sí me lo contó Guevara, en que de pronto hay un incidente y en un tiroteo matan a un militar. Y ese militar resulta ser sobrino del comandante de la zona, el comandante militar de la zona. Y entonces ahí se acaba la tolerancia y viene la venganza del militar contra los que han matado a su sobrino. Para arreglar esas cosas de emergencia, el gringo les dice a Guevara, mira, tenemos un arreglo con el gobierno federal, tú vas a ir a la Ciudad de México, vas a llevar esta maleta con dinero, vas a pedir hablar con fulano de tal de la presidencia de la República, le vas a entregar esa maleta y le vas a decir que ya nos vamos, nada más que nos dejen levantar la última cosecha y ahí termina la cosa. Muy bien. Entonces Guevara viene a la Ciudad de México con su maleta, va al Hotel Gillow, llama, le contestan, le dicen que espere ahí y llega un tipo por la maleta. Toma la maleta y se empieza a retirar, le dice, oiga, pero usted me tiene que dar unas garantías de lo que le estoy pidiendo. Usted me está pidiendo a mí unas garantías. Yo no sé quién es usted. Usted no sabe quién soy yo y esta escena nunca ha existido. Y se va con la maleta. Entonces, el padre de Guevara entra en el dilema de regresar a decirle al gringo, pues fíjate que me robaron la maleta, eso pues me va a matar. Entonces, al mismo tiempo, para ese momento, tiene una novia, Guevara, y quiere, obviamente sabe que tiene que salir de Sinaloa, pero no quiere dejar de ir a ver a su novia y pedirle que venga con él, que se fugue con él. Entonces va y llega a ver a la novia, está con la novia en una casita de ahí de las afueras de Culiacán. Y a la casita en las afueras de Culiacán llega un coche y se baja el Fincho y va y le toca en la puerta perentoriamente mientras le dice, Guevara, si estás ahí, pélate porque te vengo a matar, me mandó el gringo.
pélate porque ahorita voy a tirar la puerta a patadas y si te encuentro te voy a tener que matar. Y entonces Guevara se pela por la ventana, el otro tira la puerta y entonces ahí sigue el relato del papá de Guevara, de que ya se subió un camión y se vino a Hermosillo y ya hizo la vida ahí de pequeño burócrata municipal que tuvo. Toda esta historia la cuenta el personaje Lezama, se la cuenta al narrador de la historia en el curso de un viaje de avión y de una gigantesca borrachera que viene de una borrachera de la noche anterior, en donde pasan en fin, van a dar una conferencia a Monterrey y luego al final en la cantina están los dos ya terminada la historia, le dice y le pregunta el narrador en primera persona, le pregunta a Lezama, bueno, ¿y la Julieta? O sea, la muchacha. Dice, no, pues esa que se va a venir, esa se quedó allá. Y entonces se le llenan los ojos de lágrimas a Lezama y dice el narrador, dice, bueno, le llenaron los ojos con un llanto masculinamente retenido. Y le dice Guevara, le dice Lezama, ¿te gustó la historia? Entonces el narrador dice, sí, me recordó me recobró a mi padre. Entonces, pues a mí también, cabrón. A mí también, dice el narrador, se me llenaron los ojos de lágrimas y nos vimos, pero ninguno goteó. Ninguno se rindió. Bueno, de ahí, en este mecanismo, seguí haciendo historias porque venían muy fácilmente, con una extraordinaria facilidad, salían, son historias que están escritas de un tirón o de 2 tirones o de 3 sentadas. Y empecé a tomar una enorme variedad de temas. Aquí en este relato hay la historia malograda del amor de un jesuita dorado con la hija de un gran empresario, patrono de la Universidad Iberoamericana, que termina muy mal. Hay una historia de la cristera, de la guerra, puesta en la guerra cristera. Hay una historia del único mexicano que estuvo cautivo en el Gulag. Hay una historia de la versión de la matanza de Huitzilac que da el verdugo. La matanza de Huitzilac es la matanza en donde matan a Francisco Serrano y a su comitiva, que estaban haciendo un intento de golpe contra Obregón y Calles, y los detienen y los matan. Es una matanza que conmocionó al país. Y hay historias como más íntimas. Hay la historia del amor perdido de un gran cantador de rumba que cuenta cómo perdió este amor en el curso de una actuación en el bar decrépito en donde pasa sus últimos años cantando. Y un poco pensando en esta presentación, pensaba cuáles son las constantes de estas historias tan distintas que suceden en lugares tan distintos, en Chetumal, en la URSS, en el México de los años 20, en el México de la Cristera, en Sinaloa. Y yo creo que hay unas cuantas constantes, pero una muy importante es la de los amores perdidos. Yo creo que en la mitad de estas historias están sustentadas en amores muy profundos que nunca se realizaron y que por lo tanto fueron absolutamente memorables y marcaron la vida de quienes perdieron esos amores. Y en esto hay una melancolía, pero hay también una cierta verdad profunda de la vida. Las grandes historias de amor son probablemente las historias incumplidas. Empezando por Romeo y Julieta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo único en los grandes amores perdidos que no hay en los grandes amores logrados, digamos. Los grandes amores logrados pues dan paso a parejas que se siguen queriendo toda la vida y que pueden vivir juntos y pueden hacer una vida feliz, pero digamos poco atractiva para la literatura, yo creo.
la felicidad es muy difícil, ¿no? La felicidad es una cosa que no tiene prestigio literario y había que ser un gigantesco escritor, ¿no? Para realmente poder contar la felicidad. Por alguna razón nuestra memoria va hacia los momentos de pérdida más que hacia los momentos de dicha. Y tiene algún sentido que los grandes amores sean aquellos que no se pudieron lograr. Piensen ustedes en Romeo y Julieta. Imagínense que no se mueren de esa manera prematura y un tanto absurda realmente como se mueren. ¿Qué hubiera seguido? ¿Qué hubiera seguido? ¿Qué hubiera pasado con Romeo y con Julieta? Hubiera pasado una cosa, a lo mejor una cosa muy hermosa, de otro lado, que es que se hubieran casado, hubieran tenido unos hijos preciosos, hubieran sido felices muchos años. Pues hubieran crecido los hijos, ella hubiera engordado, hubieran sido, él hubiera envejecido, probablemente le hubiera sido infiel y ella a él. Y finalmente hubieran sido una familia, un matrimonio que hubiera reconciliado a dos familias que estaban peleadas a muerte en la Venecia, y hubiera sido realmente una historia muy hermosa, pero no tan memorable y tan profunda como la historia de la pérdida de esos amores y de esas vidas. Entonces, aquí esa es una constante. La otra constante es el de la memoria. Todo el libro es de alguna manera un acto de gigantesca nostalgia, en distintos órdenes. Por eso todas las historias están acompañadas de la amistad del narrador con alguien que a veces narra la historia o a veces acompaña al narrador a escuchar las historias que le están contando. Y entonces vienen como en oleadas las cosas que se han ido y que sin embargo hay del narrador como una necesidad profunda de recobrar, de fijar, de recordar, de restablecer, de restituir a la memoria. Y eso hace que el libro tenga, cada una de las historias, un aire melancólico, pero al mismo tiempo, creo yo, el hecho de que se cuenten esas historias en conversaciones hace que por alguna razón tengan un cierto tono alegre, porque la gente que está contando las historias, por tristes que sean, de alguna manera está celebrando al contarlas la importancia, la emoción, la fuerza de la historia que está recordando. Y porque de alguna manera el hecho de que se puedan poner en una conversación y se puedan compartir con otros, significa que es algo que ya está superado, en el sentido de que es algo de lo que ya se puede hablar, no es algo que vive en secreto, amargamente, silenciosamente dentro de cada quien, sino que es algo que ya se puede compartir con otros. Mi madre decía, no sé, o inventaba, no lo sé, que Benavente decía, las cosas son terribles hasta que se dicen. Y esta es una verdad muy, muy importante, digamos, de la conversación. La conversación en la que alguien se confía al otro y le cuenta algo profundo, algo difícil de expresar de su propia vida, que es un poco la historia de estas, el fondo de estas historias, tiene en sí mismo como un efecto catártico, un efecto que cura, ¿no? Del dolor o de la pérdida que está contenida en esa historia. Y esta es, de alguna manera, la bondad de este modo de narrar, que por melancólica, por dura, por trágica que pueda ser la realidad, tiene una redención posible, que es ser contado, ser escuchado, ser compartido. Y en ese sentido, la melancolía fundamental que está en el libro se vuelve en realidad una apuesta por el contacto, por el intercambio, por la solidaridad en la historia o en el dolor de las historias de otros.
De manera que este es un libro que he ido acumulando bajo estos supuestos. El método tiene una enorme flexibilidad, pueden ensayarlo en cualquier momento, porque parecería que hace falta, digamos, elaborar mucho para llegar a historias como estas, pero la verdad, si ustedes revisan su vida diaria y hagan el ejercicio con las conversaciones que han tenido hoy, van a ver como una enorme cantidad de las conversaciones interesantes que han tenido el día de hoy tienen que ver con que alguien les contó una historia o alguien o ustedes le contaron una historia a alguien. Y esto, digamos, esta realidad como profunda y automática, diría yo casi, de el hecho de contar historias en conversaciones, está muy disminuido en su prestigio en nuestro medio por la palabra chisme. Porque la gente que cuenta muchas historias de otras gentes, decimos, gente tan chismosa, ¿no? ¿Por qué tiene que andar hablando de tantas cosas? Bueno, ese es el principio, yo creo. Eso que llamamos el chisme es el principio de la narración literaria en el día con día. Es el principio del interés por comunicar cosas extraordinarias, a veces penosas, otras veces alegres, otras veces tristes, que han pasado en nuestro entorno más cercano. Y ahí hay una enorme riqueza literaria. Y está continuamente, es parte del murmullo de nuestra vida. Por cierto, mucho más interesante que el murmullo que hay en las redes, ¿no? En las redes sociales, que está más bien llena de insultos, que ojalá y estuviera más llena de chismes, aunque fueran… porque está la otra idea de que el chisme, como de alguna manera, por definición, está hecho de mentiras. No necesariamente, no necesariamente. Entonces hay una parte del chisme que yo creo que es, en principio, un momento de expresión literaria, un momento de recuperar de la realidad cosas que pueden ser interesantes para los demás, pueden ser formativas para los demás, pueden ser simplemente entretenidas para los demás. Y en eso yo creo que está la nuez, la virtud fundamental de conectar y de, digamos, extender lo que podemos saber de otros. A ver, bueno, les voy a leer unos… Bueno, lo que pasa es que no quería leerles, pero les voy a leer. Lo que pasa es que estas historias tardan en empezar, ¿no? Entonces, y son historias que tienden a extenderse, son historias larguitas. Pues les voy a decir cómo empieza la noche que mataron a Pedro Pérez, porque explica muy bien este mecanismo de ilustrar algo con una historia. Muchas de las conversaciones, obviamente, que teníamos en la sobremesa eran de política, ¿no? Mi madre, una gran acuñadora de aforismos políticos, algunos de ellos bastante reaccionarios. Por ejemplo, decía uno que era: este país necesita una dictadura, aunque sea del proletariado. Dice, la noche que mataron a Pedro Pérez. Dice, la política es lo que los hombres han inventado para dar rienda suelta a sus más bajas pasiones, dijo doña Emma, mi madre, desde su indisputable trono verbal en la sobremesa familiar de los sábados. Eso decía tu abuelo Camín, y tenía razón. Todo lo que el hombre no se atrevería a confesarle en voz baja a su mejor amigo, es capaz de hacerlo en público si sus actos tienen, según él, una justificación política. Mentir, robar, matar. Las peores cosas parecen justificadas y hasta valientes si se hacen por una razón política. Y si no, mira la historia de Pedro Pérez. Verás las miserias de que el hombre es capaz por la política. Bueno.
es que como en las conversaciones, estos relatos van adquiriendo su momentum, ¿no? Empiezan abajo y luego van subiendo hasta llegar al centro de la conversación. Este es el principio del camarada Vadillo, que es la historia contada por José Revueltas de su compañero de militancia comunista, Evelio Vadillo, que era un trotskista. Y se fueron los dos a una celebración de la Revolución Soviética en los años 30, y Vadillo se quedó en la URSS a aprender la revolución y Revueltas se regresó. Vadillo era trotskista y vivía en los dormitorios de estudiantes trotskistas, y un día aparecieron unas pintas en las paredes del edificio diciendo «Viva Trotsky». Era el año del 35, es el año en que empieza la gran purga antitrotskista de Stalin. Y entonces toman a todos los muchachos que viven ahí y los mandan a Siberia, entre ellos el mexicano Evelio Vadillo. Ahí está hasta el año, lo toman en el 35, lo mandan a Alma-Ata, que era una aldea especializada en trotskistas, y en 46 se puede escapar, viene a Moscú, se identifica en la embajada pide que lo regresen a México, él dice que le dicen que sí, pero que tiene que regresar a Alma-Ata y que de ahí le dan su liberación. Entonces lo llevan a Alma-Ata acompañado por un cónsul de la embajada mexicana, termina la estación del tren, hay un piquete de soldados, se llevan a Vadillo y regresan al cónsul y se queda Vadillo ahí hasta el año 56, cuando el deshielo, muere Stalin, se suaviza un poco la cosa y vuelve a regresar a la embajada, y vuelve a la embajada y ya pues, por fin regresa a México en el año 57, después de haberse echado 32 en el Gulag. Bueno, en el año 57, después de haber echado 27 en el Gulag. Entonces, esta es la historia que a mí me contaron de cómo contó esta historia José Revueltas un día del año 68, en que estaba huyendo porque lo querían meter preso, lo acabaron metiendo preso. Y esa es la historia que cuenta en la casa de un amigo mío, Arturo Cantú, que es quien me contó la historia. Y entonces yo empiezo así esta historia. El camarada Vadillo, antes de que lo tomaran preso, en 1968, el escritor José Revueltas vivió 2 meses clandestino en la casa de Arturo Cantú, a unos pasos de la glorieta Mariscal Sucre, en la Ciudad de México. Esa glorieta se ha ido hoy de nuestra ciudad, pero no de nuestra memoria, que vuelve nostálgicamente a ella y la recobra verde, casi negra de tantos árboles y jardineras, con sus escaleras de granito y sus leones de bronce, protectores de la paz gritona de los niños. Una dicha vacuna y materna reinaba dentro del perímetro floral de la glorieta, separándola así, como a nosotros el 68, y a Revueltas su trenza de sueños para el futuro de la verdad violenta y reaccionaria del mundo. Bueno, y ahí sigue la historia que termina. Bueno, aquí hay un gran momento de Revueltas cuando dice que, ustedes conocen que es la famosa apuesta de Pascal sobre Dios, ¿no? Entonces Pascal dice, hay que apostar a que Dios existe, porque si existe, ganamos la apuesta. Y si no existe, no importa, no hemos perdido nada. Tiene una lógica matemática muy profunda esa apuesta, porque Pascal era matemático. Pero Revueltas hizo su apuesta atea. Dice, yo apuesto a que Dios no existe. Y si tengo razón, gano la apuesta. Y si no tengo razón y Dios existe, y es ese ser infinitamente sabio y misericordioso que dicen, entonces podrás saber que en este mundo en donde andamos hubo un imbécil llamado José Revueltas que no creía en él genuinamente, con fe de carbonero, y me perdonará. Entonces esta apuesta es mejor que de Pascal, porque dice la verdad y de cualquier manera gana. ¿Qué otra, Ángeles? El final del camarada Vadillo. Bueno, entonces Revueltas regresa a Vadillo a la Ciudad de México. Esto no es cierto, se lo inventé yo porque no sucede como dice aquí. Pero
A Revueltas lo toman preso en el 68 y lo llevan a los separos. Y entonces, cuando Vadillo viene a México, Revueltas lo va a ver y Revueltas le dice, oye, Evelio, cuenta esto que te ha pasado. Y Vadillo le dice, no, nosotros somos nada en el curso de la historia, estamos en un pliegue de la historia, yo no quiero contar nada de esto, no tengo nada que decir. Es mentira, cuando llegó, todo lo que quiso hacer es denunciar y nadie le creyó. Entonces, lo meten preso y lo tratan bien, le llevan libros, entre ellos le llevan el libro rojo de Mao Zedong, pero también le llevan el teatro completo de Chekhov. Y escribe una nota, Revueltas. Le dice, escribo estas notas como quien arroja un mensaje al mar dentro de una botella. ¿A manos de quién llegarán, si a manos de alguien? Bueno, escribir ya en sí mismo es una forma de la libertad, que aún sin papel ni pluma nadie nos podrá arrebatar de la cabeza, a menos que nos aloje dentro de ella una buena bala con la que termine todo. Digo yo, sé que la imaginación de esa bala rondó sin melodrama su cabeza aquella primera noche de su última prisión. Me atrevo a creer también que, antes de dormirse, extrañó la voz fraterna, antigua, del camarada Vadillo, la voz que había cifrado para él alguna vez el sonido cálido de la madre y de la tierra, de la juventud y de la fe, la voz incontenible de la esperanza que había dado a sus vidas el fuego catecúmeno que las encendió hasta consumirlas, y a sus muertes el fulgor crepuscular del siglo, donde aún crepitan inconformes sus rescoldos. Porque esta es toda la idea de la pérdida del gran sueño comunista, ¿no? Que fue un sueño realmente trágico, colectivo, y que no trajo a sus creyentes sino desengaño, dictadura y muertes inútiles, muertes absolutamente puestas al servicio de la causa equivocada. Bueno, termino. Hay también en esta colección dos historias de fantasmas. Una que es mi favorita es la historia del fantasma de Gregorio, el coronel Gregorio Vicente Gelati, que le da nombre a mi calle, la calle donde yo vivo, en la Ciudad de México, en la calle de Gelati. Y es la historia de cómo este prócer de la guerra contra los Estados Unidos en el año 1847, fue muerto en la batalla de Molino del Rey, y es la historia de cómo se le aparecía, o cómo se le apareció muchas veces a la viuda de un gran historiador que vivía en la colonia San Miguel Chapultepec, que es donde está la calle de Gelati, hasta que ella le dio cristiana sepultura. Esta historia viene de que cuando nos mudamos a Gelati la primera noche, la nana de nuestros niños amaneció desencajada y enloquecida y nos dijo: yo en esta casa no puedo estar porque ayer me visitó un fantasma y es un fantasma de los malos, es un fantasma que viene a perjudicar, y se fue. Y entonces yo yo siempre le tenía mucho miedo a los fantasmas, entonces me quedé pensando en eso, y entonces descubrí que lo que pasa es que la San Miguel Chapultepec está justamente en los campos en donde fue la batalla, y que entonces por lógica hay una enorme cantidad, deben haber quedado muchos cuerpos insepultos. Entonces volví y le dije a Ángeles: oye, yo creo que hemos cometido un error patrimonial terrible. Nos vinimos a vivir encima de un cementerio. Bueno, hemos vivido en ese cementerio muchos años, muy felizmente, y nunca nos ha visitado ningún fantasma. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche en la presentación de Historias Conversadas. Muchas gracias, por supuesto, a Héctor Aguilar Camín, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Solamente quería avisarles que el autor va a estar firmando ejemplares de su libro en el stand de Penguin Random House. Quien quiera va a estar ahí un rato, puede acercarse, por favor, para aprovechar esta oportunidad. Y otra vez, muchas gracias.